El 14 de octubre de 2005, un desollinador encontró el esqueleto de una mujer en la chimenea de un incinerador de los años 60. ¿Quién era esta mujer y quién la mató? Son preguntas que todavía no tienen respuesta, y a casi 16 años del hallazgo parece casi imposible que vayan a ser contestadas. La mañana del 14 de octubre de 2005, el desollinador Mike Scanlan fue contratado para limpiar una chimenea en el sótano de un edificio de apartamentos en el 1719 de la calle Winter, en Dorchester, a las afueras de Boston. El dueño le había pedido a Mike que arreglara la calefacción antes de que llegara el invierno. A finales de los años 60, esta chimenea se usaba como un incinerador, pero luego se colocó una unidad de aire acondicionado en la abertura. Detrás del aire acondicionado había una placa de cemento y una tabla de aglomerado. Una vez que Mike le hizo un agujero a la tabla y pudo meter su mano, comenzó a quitar los escombros. Hasta que en un momento quitó lo que él pensaba era una rama, pero cuando la vio de cerca notó que la rama tenía unas uñas de plástico rojas pegadas, y en ese momento se dio cuenta de lo que acababa de sacar de la chimenea. Mike, conmocionado con su descubrimiento, llamó inmediatamente al 911. Cuando los oficiales llegaron, descubrieron que había un esqueleto femenino sepultado en la chimenea. El sargento de la policía de Boston, Paul Donovan, se hizo cargo de la investigación. Con la falta de testigos y siendo los huesos su única evidencia, Donovan la tenía difícil. El sargento salió a la búsqueda de testigos. Creo que está aquí de 2002, dijo Donovan sobre el esqueleto. También creía que alguien asociado con el edificio tendría que saber lo que había pasado allí. Y agregó que entre enero de 2002 y enero de 2005, una puerta hacia el sótano generalmente quedaba sin bloquear. Quien haya enterrado a la mujer lo sabía y sabía que la chimenea podía funcionar como escondite. La policía no tenía ninguna pista de la identidad de la mujer o sobre quién podría haberla matado. Ni siquiera hubo una denuncia de persona desaparecida en la estación de policía, y una revisión a casos conocidos de personas desaparecidas no obtuvo ningún resultado. Se le hizo una autopsia a los restos y se determinó que la causa de muerte era desconocida. La muerte fue declarada un homicidio. Un antropólogo llevó adelante un examen y un perfil de población de los restos. Los resultados mostraron una fuerte genética caucásica, aunque también había otros identificadores y rasgos genéticos que apuntaban a una mezcla de poblaciones, como su boca y su mandíbula. Así que ella podría parecer caucásica por el color de su piel u otros rasgos étnicos, pero estos hechos no eliminan la posibilidad de que la mujer podría ser caucásica, hispana, afrodescendiente o incluso asiática. Se determinó que la mujer tenía entre 25 y 35 años y era muy pequeña, de 1,5 metros aproximadamente. Otros datos que se pudieron obtener fueron que la mujer nunca había sufrido alguna fractura de algún hueso en su vida, y también que habría dado a luz por lo menos una vez en su vida. Debido al poco tejido que quedaba en el cuerpo, las autoridades no pudieron hacer un examen de ADN. También se le hizo un examen dental. La víctima tenía una placa dental parcial superior muy particular, que sostenía 3 dientes pero solo tenía 2. Un experto dental indicó que el estilo y la construcción de la placa demostraba que había podido ser hecha en el Caribe o en Estados Unidos por un dentista de Haití o Jamaica. El experto dijo que la placa probablemente fuera del mercado negro. El sargento Donovan también creía que para obtener más pistas era necesario encontrar a alguien que conociera a la mujer. Así que se puso en contacto con el artista forense Gregory Mahoney para que creara una reconstrucción por computadora de los rasgos de la mujer y ver si así alguien podría reconocerla, pero no hubo suerte. Se cree que la mujer no era de la zona debido a la falta de reclamos de personas desaparecidas y que probablemente fuera inmigrante por el origen de su placa dental. Yo creo que ya más de 15 años de haberla encontrado, las chances de saber qué pasó y quién era son muy bajas. Y esta fue la historia del esqueleto que apareció en una chimenea. Déjenme saber en los comentarios sus teorías o lo que crean. Si les gustó, like, y si quieren suscribirse, mejor.